Now, let's turn to the next item on the agenda. I believe that we already have with us the petitioners for petition 1525. They're all there. Welcome. And now we will look at the still unsolved murders perpetrated by the terrorist group ETA in Spain. And I'm happy to welcome the whole group of petitioners, and I will be very happy to extend the floor to you. First to the petitioners, Mr. Rodriguez Arias and Mr. Portero de la Torre. And I give you the floor for 5 minutes each, and after that we will have also the possibility to listen to other members and to the Commission representative. So please, the floor is yours. Sí, buenas tardes. Señoras y señores diputados de la Comisión, la Asociación Dignidad y Justicia comparece aquí hoy porque 379 de los 864 asesinatos perpetrados por la organización terrorista ETA en España y Francia continúan sin resolver. Hablamos de casi la mitad, 1 de cada 2 asesinatos de ETA perpetrados en España y Francia, un 44%, que todavía, a día de hoy, continúa sin resolverse. Hablamos de casi 379 familias que continúan sin el elemental derecho de justicia y a saber la verdad desde hace largos años, sin una tutela judicial efectiva y real ante todos esos asesinatos, de manera contraria a los artículos 2 y 47 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Todo ello es el resultado de varias situaciones anómalas, contrarias y que violan la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. La primera es una clara omisión de la aplicación por parte de las autoridades españolas, la Administración de Justicia, de la propia jurisprudencia reconocida por el Tribunal Supremo de España y Código Penal español, que permite procesar a los jefes de la organización terrorista ETA que dirigían la misma tras cada uno de esos 379 asesinatos. Hablamos de la doctrina de la organización SERSAF, autoría mediata por dominio de la organización, acuñada por el profesor alemán Klaus Roxin desde mediados del siglo pasado y que tanto el Tribunal Supremo de Alemania como el Tribunal Supremo de España han reconocido en repetidas sentencias y que el artículo 28 del Código Penal español reconoce, permitiendo actuar contra los auténticos autores, contra los hombres de atrás que ostentaban el auténtico dominio del hecho, del asesinato, fuese después uno u otro, el peón, el que disparaba, el que ordenase a ese asesinato de los cientos de asesinos disponibles. El Estado de Derecho tiene el deber de actuar contra todos los ejecutores, los que dispararon, los que expusieron las bombas, pero también contra los auténticos autores por su participación en tales hechos, contra los que tenían el auténtico dominio de la organización y que instrumentalizaban a esos asesinos. Más aún, y abundando, la propia Policía Nacional española y la Guardia Civil han logrado identificar quiénes eran todos estos máximos jefes de la organización terrorista en cada momento. Y en este acto les vamos a hacer entrega de otro documento más, que es el informe que identifica a todos esos jefes que ha tenido la organización terrorista ETA uno por uno. Pero aún así, la Administración de Justicia no ha abierto ninguna investigación contra ninguno de estos dirigentes. ¿No son iguales ante la ley estas 379 víctimas en los términos del artículo 20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales? ¿No tienen como ciudadanos europeos derecho a una tutela judicial efectiva en los términos del artículo 47? ¿No es la garantía y debida protección mediante la vigencia y efectividad de la ley del derecho a la vida del artículo 2 de la Carta su núcleo y una de las más fundamentales obligaciones de todos los Estados miembros
para con todos los ciudadanos de la Unión? En segundo lugar, también podemos demostrar que, además de lo anterior, el Estado español ha fallado igualmente en la propia investigación efectiva y real de estos 379 casos, por distintas omisiones y negligencias como la propia destrucción de algunos expedientes judiciales de la investigación. Y lo venimos a demostrar de nuevo con hechos, aportando aquí, hoy también, un nuevo documento que lo acredita, un certificado oficial de las propias autoridades judiciales españolas que demuestran que dicha destrucción de expedientes es uno de esos 379 casos. En España se le llama expurgar. Pues existen muchos casos de expurgo. En este caso vamos a hacerles entrega del señor Uriarte Alza. Nos consta que hay además más que afectan a 379 casos sin resolver. ¿Cuántos son? Concluyo ya. Pedimos que todo ello sea investigado. Por eso le pedimos que aborden la investigación de toda esta situación en primer lugar y que venga también una delegación de eurodiputados a España a reunirse con las víctimas, con las autoridades del mismo modo que recientemente fue abordada por esta comisión, más concretamente hoy, apoyada en este mismo sentido a otra anómala situación judicial en España, como es la terrible situación del abandono de los niños robados. No dejen ahora tampoco en este desamparo y en este olvido a estos 379 ciudadanos europeos cruelmente asesinados, ni a sus 379 familias. Les tengo que contar una cosa. Hoy aquí estamos un grupo de víctimas del terrorismo, de las cuales existe un grupo de cuatro familias que hoy aquí han expuesto en una sala cómo sus casos sin resolver, cómo la no aplicación de la justicia es lo peor que han llevado en su vida. Desde el año 73 hasta el año 2009. Hay aquí hoy familiares. Yo soy víctima del terrorismo. Mi padre lo asesinaron en el año 2000. Yo soy víctima del terrorismo y lo asesinaron en el año 2000 a mi padre. Pero yo sí tuve justicia material, sí tuve una condena. Pero existen otras personas, otras víctimas del terrorismo, que están hoy aquí también presentes, que no han tenido esa suerte que he tenido yo. Y lo único que pedimos es que verdaderamente el Estado español, en base a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, actúe. Y ahora le voy a dar la palabra a uno de esos casos para que lo cuente aquí. Es Íñigo Pascual, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias por escucharnos a las víctimas que estamos aquí. Unas semanas antes del 5 de mayo de 1982, mi padre, Ángel Pascual Mújica, me llamó a su cuarto y extrajo de un cajón una carta que tenía escondida debajo de la ropa. Me la dio a leer y la carta era, al parecer, la tercera carta que le enviaba ETA, en la que le decía que si no abandonaba su trabajo como director de la construcción de la central nuclear de Lemóniz, en el norte de España, o esa central se paraba, lo matarían. No teníamos ninguna duda de que esto iba a ocurrir, porque un año antes a un compañero suyo, José Mari Rián, le habían matado de la forma más execrable posible. Mi padre, después de dejármela leer, me preguntó: ¿qué harías tú, Íñigo? Y yo le dije: pues ¿qué vas a hacer? Dejarlo inmediatamente, abandonar lo que estás haciendo inmediatamente. Él me contestó exactamente estas palabras: pues no, Íñigo, no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer por dos cosas. La primera, porque creo profundamente en lo que hago. Y la segunda es porque me ha costado mucho llegar hasta aquí. Como digo, unas semanas después de eso, unos terroristas de la banda ETA, concretamente 4, se bajaron de un vehículo y le acribillaron con más de 25 disparos en su cuerpo. Eran las 8 de la mañana de ese 5 de mayo y yo lo sé muy bien porque estaba con él. Me costó muchísimo subir a mi casa
y contárselo a mi madre y a mis hermanas. Me costó muchísimo abandonarlo en aquel coche allí tirado con tantos tiros. Unas horas después vinieron policías a mi casa y me hicieron más de 100 preguntas y me enseñaron más de 100 fotografías de presuntos terroristas para que los identificara. Y me acuerdo que me dijeron: no te preocupes, Íñigo, vamos a cazar a estos asesinos y los vamos a meter en la cárcel. 35 años después, hoy, todavía no sabemos quién asesinó a mi padre y, por supuesto, no hay nadie en la cárcel. Quiero darles las gracias por escucharnos. Aquí estamos víctimas. Solo he tenido, por falta de tiempo, la oportunidad de hablar yo, pero hay otros compañeros cuyo padre o familiar le asesinaron en los años 70, otro que fue el último asesino de ETA, y también esos casos están sin resolver. Yo me siento profundamente europeo, mucho más europeo de lo que cualquiera se pueda imaginar, y ya lo era antes de que España entrase en la Comunidad Económica Europea. Por ello me atrevo a pedirles, a suplicarles, que nos ayuden a luchar contra la impunidad. Gracias por escucharme. Muchas gracias. Thank you very much for this statement, which is so moving and so worrying. And really, what you have done here is that you have reached out to us, not only as politicians, but also as human beings. And I can see from my seat that people are really moved from your story. And what makes it even more sad is that you are not alone, and that there has to be some sort of culture of impunity that we must fight.